Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Acá está. Muchas gracias. Es temprano todavía. Hola Magdalena, ¿cómo te va? Hola, bien, todo bien. Esperamos unos minutos, es temprano, que se conecten el resto y después ya arrancamos con la clase de repaso. Ayer tuvieron la última clase, ¿no? ¿Cómo? No escuché. El miércoles digo, Mm. con la doctora Valeria. Y jueves fue. Ahora se cayó. Ahí volví. Bueno, no sé qué pasó, se me desconectó. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, ahí se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno, les preguntaba, ayer tuvieron la última clase, ¿no? Sí, No. Sí, el miércoles nos dio clases por Zoom la doctora Valeria y dimos salvataje. correcto, la bolilla 2, que es el último tema que quedaba pendiente. Exactamente. Igual Eh, solo el 48, no el 48 bis también. El Sí, Pero bueno, 48, estaban en... claro. en realidad son los dos, el 48 y el 48 bits, lo que pasa es que se hace más hincapié en el 48 porque es el más extenso y es Mm, donde tienen a lo mejor más puntos para ver. Pero sí, sepan que son los dos. sí. Igual el bis, como suelen ser los bis, es una porquería. Y habla de las cooperativas de trabajo, ¿no? Es ese. Mm. Sí, sí, pero más allá de lo que habla, la regulación es pésima, es pésima. Pero bueno, dejémoslo ahí mejor. El 48 ya es muy largo de por sí, para que Son tenga un esos, bis. Ah, esos artículos kilométricos que la única forma de poder verlo bien es picándoselo un poco, ¿no? Hay muchos artículos así, que son extensos, pero bueno, se puede entender graficándoselo un poco. Hoy tenemos la última clase de repaso y después ya tienen tiempo para el parcial para continuar con el estudio. No digo para empezar a estudiar, porque si empiezan a estudiar ahora están muertos, ¿no? Entonces para no. continuar Ah, a fondo con el estudio. Yo sí. sé que vienen Igual, estudiando y yendo. igual se complica bastante. Es larga la materia y ahora hay que empezar a hilar fino todo lo que uno ¿Mm? fue absorbiendo, ¿no? Entonces toma un tema uno y dice, bueno, pero esto ya lo vi, pero no, hay que meterse adentro. Y realmente es el momento de la semana que uno tiene que meterse y un poco a desmenuzarlo a fondo. Ese es el Sí. tema. Lo bueno que tienen es que, más allá de que sé que deben estar cursando alguna otra materia, más allá de esta, ¿no? Pero que por lo menos no tienen ni clases, ni Sí, material sí, nuevo que se les suba, ni trabajos prácticos, o sea que pueden abocarse a fondo a profundizar ahora. sí. Sí, la semana. Este, va a estar todo en el campus, el tema para subir el día del examen oral y todo ese tema va a estar diagramado ahí. Lo van a tener todo ahí, ustedes sigan conectados a través del aula virtual,
Ahí se van a estar informando las salas que se van a habilitar para tomar el examen en forma oral. Estamos todavía a definir bien el tema del horario, pero probablemente iniciemos a las 10 de la mañana en vez de a las 2 de la tarde, por una cuestión de disponibilidad de aulas y de tiempos, ¿no? Entonces, igual todo esto se les va a informar a la brevedad posible. En el transcurso de esta semana seguramente ya lo vamos a estar informando y publicando todo. Pero quédense tranquilos que van a tener toda la información como hasta ahora. Todo ahí publicado. En cuanto a los fallos, doctor, hemos tenido Sí. un montón. Uno por ahí leyó los que se pide la explicación del fallo digamos, la esencia del mismo, por qué se No, motivó, porque son muy largos. lo que tiene que saber en alguno de los fallos, algunos son algunos que se ponen de forma referencial porque han sido fallos que han marcado, digamos, alguna corriente de opinión y demás. Pero en general lo que se pide de los fallos es que ustedes sepan cuál es la doctrina que establece el fallo. Pero no con precisión y exactitud los hechos antecedentes, ni fechas, ni partes involucradas, sino lo que más nos interesa es cuál es la doctrina que estableció el fallo. Eso es lo que nos importa. Así que bueno, a ver, acá se está uniendo gente ya. Hola Marcela, ahí te veo. Vamos, Marce, todavía. ¿Cómo andas, Guille? ¿Bien? Nos encontramos Todo en otro ámbito diferente de la costa. exacto, o es acá o es vos andando en bici o yo corriendo. En la costa. Eso sí. Genial, Así es. genial. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Obvio, si quiere alguien ir preguntando algo, vamos, arrancamos. Total, el que entra después puede ir adosando preguntas después. Así que estamos a disposición acá con Marcela por el momento. Después se va a estar uniendo Virginia, que me dijo que unos minutitos más tarde iba a estar. Así que, bueno, estamos a disposición. Pregunten lo que quieran, como para ir evacuando dudas. Están tímidos. Sí, sí. No, igual, o puede estar esperando que se haga la hora y que entre alguno más. No hay problema igual. Todavía es temprano. Marce, no sé si llegaste a escuchar ahí, si vos ya te habías conectado, cuando les estaba anticipando que probablemente el examen del día 30, el horario de inicio sea a partir de las 10 de la mañana. No, no escuché esa parte, no llegué. Se ve que te lo antes ¿cómo se llama? Puede ser, viste, que... ¿Es presencial? ¿Va a ser va a ser virtual, oral, a través del Zoom. bueno. Entonces, probablemente en vez de a las 2 de la tarde, que era el horario que se publicó en el cronograma originariamente, sea a las 10 de la mañana que inicie. Está a confirmarse todavía, porque vamos a crear 9 salas de Zoom para conformar 9 mesas distintas, como para poder evaluar en forma oral a todos los alumnos en el día. Yo puedo a la mañana, a la tarde no, pero a la mañana puedo. Al mediodía Perfecto. puedo, pero a la mañana hasta las 12 puedo. Sí, por eso. La idea a lo mejor es arrancar a las 10 de la mañana, después vamos a distribuir, como vamos a armar 9 mesas, ¿viste? O sea que somos muchos docentes, por suerte, como para poder estar, conformaremos mesas de 2 docentes cada uno, como para ir tomándoles la evaluación a todos.
Ah, genial, genial. Bárbaro. Sí. Buenísimo. Sí, al final lo presencial no se puede. No, ya sé, pero bueno. Imposible. Lo único que están permitiendo en la facultad presencial, que estuve yo el otro día allá, es las mesas libres, ¿no? Y con algunas materias prácticas, nada más. Pero el resto suspendieron todo. Sí, lo que pasa es que está catastrófico. Sí, está muy delicado el tema. Yo llegué tarde recién porque estaba hablando con la parroquia, así que está muy complejo. Sí, sí, sí. Bueno, son, según mi reloj acá, 4:46, o sea que ya estaríamos dentro del horario. Vuelvo a repetir lo que recién les comentaba, los que se incorporaron recién. Estamos a disposición acá con Marcela, por el momento nosotros dos, como para evacuar dudas, consultas, preguntas que quieran hacer. Así que el que tenga alguna pregunta, como siempre, habilita micrófono y pregunte nomás. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo práctico del video, no de la materia por ahora. Dale, Tomás. Sabes que yo no lo pude subir al campus ni al Drive. Lo pude subir a YouTube y puse en un comentario el enlace de YouTube. Lo puse privado para solamente las personas que tengan el enlace puedan entrar. No sé si estaba bien. O sea, pero no pude de otra manera. No, está bien. Y si no, de última, lo que podemos hacer, porque en otras oportunidades hemos tenido a lo mejor ese inconveniente, es que lo mandes por mail a alguno de los profesores, como para que lo pueda recibir, ¿no? Y tenerlo como para... Pasa que no me di cuenta y cuando filmé, la calidad del video me quedó muy, muy pesada. Me quedó de 12 GB. Y Gmail no me permite Claro. y Google Drive tampoco. No me lo mandes, a mí no me Lo tuve que voy a editar colapsar el círculo. No, pero está bien, compartí el enlace como para que se pueda ver y listo, no hay ningún problema. Dale, perfecto. Yo hice eso en el campus, así que nada, era mi Sí, duda. sí. Me aparece como no entregado, pero está en el comentario. No, está bien, está perfecto, no te hagas problema. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué más? A ver, preguntas, no sean tímidos, aprovechen ahora. Yo tengo una pregunta, profesor. Es respecto, en realidad, al artículo 90 que habla de conversión de la quiebra a concurso preventivo. Quiero saber si bien está en quiebra, en algunas de las unidades que fuimos viendo, o sea, lo trata como uno de los ejemplos y quiero saber qué es lo importante que entendamos ahora de ese proceso para este parcial, para esta primera parte. Para este puntualmente, poco y nada. Lo único que tienen que saber, Micaela, simplemente es que es un mecanismo o un procedimiento que te permite el traspaso de un proceso concursal a otro. Por el momento, nada más que eso, porque este es un tema que ustedes lo van a ver en la segunda parte, que se ve dentro de la bolilla 14, como recursos y remedios contra la sentencia de quiebra. Que si bien técnicamente no es ni un recurso, es un mecanismo que tiene naturaleza recursiva y que lo que permite justamente es, si se dan las condiciones legales, revocar la sentencia de quiebra y abrir un proceso concursal. Entonces, es eso. La referencia está porque en la bolilla 5, por ejemplo, que habla de tipos de procesos concursales, por ejemplo, está mencionado, ¿no?, el supuesto de la conversión. Y en alguna otra parte también se hace referencia a la conversión, pero no es que tengan que saber ahora lo que es la conversión y todo el contenido del artículo 90, 91 y 92. No, con saber simplemente eso es suficiente. Bárbaro, porque lo mismo pasaba con el ejemplo del avenimiento, que también está en la parte de quiebra. Obviamente con un modo de conclusión de las quiebras. Estamos de acuerdo. ¿Qué tal, doctor? Perdón, Marina. No, Sí, dale, disculpen, Marina, dale. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo quería, todo bien, me saqué la imagen porque tengo mejor señal. Está bien. Mire, No hagan por coquetos eso, Es que no, para estamos nada. destruidos, estamos todos destruidos, Queremos, Dale, queremos dar la cara.
Claro. Lo mío son dos preguntas. Primero, ¿qué pasó con la bolilla 12? Sí. La bolilla 12, el día miércoles tuvieron clases con la doctora Guzmán, que se habló sobre el procedimiento del salvataje. Y el material está subido ya en el campus, en donde tienen material, plantillas de PowerPoint, y creo que tienen alguna clase también grabada previamente sobre el tema de salvataje. No, eso yo estuve en la clase. La Ajá, pregunta es, sí, ¿entra dentro del parcial? sí. Bien, perfecto. Y la segunda Entran todos, de la pregunta, bolilla 1 a la 12, completo. perfecto. Ujú, Y el segundo punto era sobre el punto 8.5, sí, en verificaciones. Mi sí, pregunta que no me queda claro, cuando habla de acciones excluyentes, sí, impugnaciones, observaciones, ¿me lo sí, puede explicar, por sí. favor? Porque no hay nada de eso. Por lo menos no No, tengo yo, o no lo no, sé no, asociar. no tengas problema, lo explico y escuchen todos. Es más Cuando sencillo hablamos de lo que de, parece. Es más sencillo de lo que parece. sí, tal cual, dentro de lo que son los mecanismos de incorporación al pasivo concursal, lo que se conoce comúnmente como verificaciones, es cierto de que en general, mediante este procedimiento de verificación, lo que se pretende es incorporarse al pasivo concursal. ¿Mm? Ahora, la propia ley ha establecido mecanismos que permiten que se excluyan determinados créditos que han sido reconocidos en el proceso, o bien que mediante mecanismos se impida su inclusión en el pasivo concursal. Y por eso se habla de acciones excluyentes. Ustedes recuerden que cuando en la verificación tempestiva vencía el plazo para que los acreedores se presenten a verificar ante el síndico, inmediatamente después se abría un periodo de 10 días para formular observaciones o impugnaciones a los pedidos de verificación. Claramente que lo que la ley ha permitido acá es que a los legitimados activos de poder observar o impugnar, entendiéndose por tales al concursado, lógicamente, a los acreedores y a los trabajadores en relación de dependencia, puedan, mediante estas observaciones o impugnaciones, impedir que se reconozca a un acreedor en el momento procesal oportuno, que sería la sentencia de verificación. Este claramente entonces es un mecanismo de qué tipo? Excluyente, ¿no? Porque lo que busca justamente es impedir, en este caso, que se incorpore un crédito al proceso concursal. La misma naturaleza la tendría, por ejemplo, en algunos casos, el incidente de revisión, cuando, por ejemplo, quien lo promueva es el concursado, que tiene claramente naturaleza excluyente. ¿Por qué? Porque lo que pretende, si lo promueve el concursado, es que aquel crédito que fue declarado admisible se lo excluya del pasivo concursal. Y la tercera acción que puede existir, que tiene naturaleza excluyente, es la que está reservada en el artículo 38 para la acción de dolo, en donde el crédito que fue reconocido como verificado hace cosa juzgada en forma inmediata, cosa juzgada material y formal, salvo que exista dolo. Y por eso la ley ha previsto en el artículo 38 la posibilidad de interponer una acción de dolo. Idéntica consecuencia sería para el supuesto del crédito que fue declarado admisible y se venció el plazo para promover el incidente de revisión, pero existe dolo, en cuyo caso también podría en este supuesto promoverse una acción de dolo con una finalidad claramente excluyente. Entonces, cuando se habla ahí en el programa de acciones excluyentes, se refiere a esto, a mecanismos o procedimientos que lo que tienden es a impedir que se incorpore un crédito al pasivo concursal, o bien, si se ha incorporado ya un crédito al pasivo concursal, en función de ciertas circunstancias, ¿no? Poder lograr que ese crédito sea excluido del mismo, ya sea por incidentes de revisión o por acciones de dolo. ¿Bien? Perfecto. Y segunda pregunta, Sí. sería tercera. En la próxima etapa, ¿se puede volver a utilizar el dolo?
por ejemplo, después de verificado el crédito? No, porque ahí, cuando vos tenés la alternativa de la vía recursiva, si el crédito fue verificado y el juez dijo lo verifico, ¿no? Es porque interpretó de que no hubo cuestionamientos de nadie, ¿no? Y en función de eso entonces verificó el crédito y eso hace cosa juzgada en forma inmediata, salvo que exista dolo. Entonces, frente a un crédito que ha sido verificado, la única alternativa que tenemos acá es poder promover una acción de dolo, nada más. Ahora, si en cambio el crédito fue declarado admisible o inadmisible, como esto puede ser objeto de vía recursiva, y la vía recursiva natural es el incidente de revisión, primero tiene que transcurrir el plazo de los 20 días para promover el incidente de revisión. Si no se promueve el incidente de revisión, ahí no quita que el hecho de que no se haya promovido el incidente de revisión excluya la posibilidad de promover la acción de dolo si existió dolo. Pero solamente esto está contemplado para el supuesto de que el crédito fuera declarado admisible o inadmisible. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, por favor. ¿Qué más? ¿Había alguien más que quería preguntar algo? Sí. No, dale, Tomás. No hay problema. ¿Seguro, Emilio? Mi pregunta es con respecto a los créditos que se computan en cuanto al capital para lograr los acuerdos de la mayoría. En el último inciso habla del que promueva incidente para que se le reconozca un privilegio que no fue reconocido al momento de verificar. Sí. Ese, según entendí yo de la clase, no puede participar activamente, es decir, no puede votar en el cómputo de las mayorías. Correcto. Porque promovió incidente. Ahora mi pregunta es, si termina el periodo de exclusividad sin que se resuelva el incidente, que va por separado, ¿perdió la posibilidad de votar? Sí, y yo te voy a explicar por qué. La ley claramente lo excluye porque vos podés promover incidente de revisión, no solamente porque tu crédito no haya sido reconocido, sino también porque no se te puede haber reconocido el privilegio que vos pretendías. ¿Bien? O sea que el incidente de revisión puede ser por cualquiera de los dos motivos. Si vos promovés un incidente de revisión por el solo efecto de que no se te reconoció el privilegio que vos creías que tenías y que el juzgador no te lo reconoció, se excluye naturalmente esto. ¿Por qué? Porque vos hoy el crédito te lo reconocieron como quirografario, pero estás promoviendo una vía recursiva tendiente a que se te reconozca como privilegiado. Y si ese incidente prospera, la lógica ¿cuál es? Que vos te vas a convertir en un acreedor privilegiado, con el cual en principio no existe una obligación de negociar. Entonces, el solo hecho de haber promovido el incidente de revisión automáticamente te excluye. Y no importa casi si se demora más o menos en resolver, o si al momento en que hay que resolver no está resuelto todavía el incidente. Claro, o sea, entiendo eso. El tema es que me parece injusto porque quizás él creía que tenía un privilegio que en realidad no se termina reconociendo y se pierde la posibilidad quizás hasta de cambiar la votación, porque capaz que era gran parte del capital que conformaba el crédito y por promover el incidente no puede participar activamente. Sí, te entiendo, pero por eso es que hay, al momento de evaluar la posibilidad de plantear un incidente de revisión, el acreedor tiene que tener en cuenta esto, que si él promueve el incidente de revisión, sabe que va a quedar fuera, porque Claro. es un supuesto de exclusión específicamente establecido por ley, ¿no? Entonces, acá no es que es un criterio jurisprudencial, como en el caso de la exclusión del voto, por ejemplo, del acreedor que consideramos hostil, ¿no? O del voto complaciente. Acá es un supuesto legal. La ley claramente dice, no se computa el acreedor que, habiendo promovido incidente de revisión por el tema del privilegio, queda fuera. Entonces él sabe de antemano que si después se arrepiente, la única opción que tendría es que desistiera eventualmente de ese incidente, como para ver si le permitiría de esa forma participar activamente en lo que es la negociación. Es decir, Pero que en si la no, práctica, si yo no estoy seguro de que me van a reconocer el privilegio, no me conviene promover el incidente. no, y no porque si no vas a correr ese riesgo. Esto no quita a que, por ejemplo, el concursado pueda llegar a efectuar propuestas a los acreedores privilegiados.
¿no? Pero igualmente él no va a participar porque no es ni una cosa Claro. ni la otra. No Porque quedó en participa el ninguna de las medio. dos. Entonces no puede participar del quirografario porque promovió incidente de revisión. Y del privilegiado tampoco porque no está reconocido todavía como privilegiado. Entonces corre ese riesgo. Sí, tal cual. Esa era mi duda. Yo me hacía Muchas la gracias. misma pregunta y también me da para pensar qué pasa cuando se lo observan, no es que lo propone, sino que se lo observan y pierde, o sea, como que puede haber inclusive hasta una acción fraudulenta de parte de otros para impedir que él pueda votar, ¿o no? No, porque en realidad la opción que da la ley para que los acreedores cuestionen a otro acreedor es en una etapa previa a la resolución verificatoria, que es justamente la de las observaciones o impugnaciones. Entonces, la ley no permite, ahí en este caso, que por ejemplo un acreedor promueva un incidente de revisión contra otro acreedor. El incidente de revisión solamente lo puede promover con relación a su crédito. O sea, yo como acreedor no puedo promover un incidente de revisión contra otro. Pero sí observar. Eso sí, pero la observación Claro. justamente es la que se va a dar en una etapa previa a que el juez resuelva respecto de la verificación. Y el juez no va a estar vinculado a las observaciones que se hayan realizado, ni a la opinión del síndico siquiera del informe individual. Por lo tanto, si el juez considera que se pretende en una forma fraudulenta, ¿no? O que claramente se ve a la vista de que no tiene nada, que el planteo es absolutamente improcedente, al momento en que el juez va a resolver sobre la verificación, las va a descartar esas causales impugnatorias. Y probablemente le reconozca el crédito, ya sea, en este caso, con una sola modalidad. Porque si se impugnó, ustedes ya saben que la única forma en que se puede expedir es declarándolo admisible o inadmisible. Punto. Pero no, ahí no hay problema, no habría ningún tipo de inconveniente con eso. Bien, gracias. ¿Qué tal? La pregunta era, en una clase se explicó el fideicomiso y ese sistema de salvataje o algo que se trajo con los clubes deportivos y demás. Bueno, yo no tengo claro lo siguiente. ¿Cómo termina eso? Porque había una condición expresa donde tenía que quedar una serie de capital para poder, creo que, seguir operando, si no me equivoco. Pero ¿cómo termina eso? Y si eso es aplicable a las asociaciones civiles deportivas de primer grado, como dice en el programa. Yo me acuerdo que se explicó que se atendió a las asociaciones deportivas, que fue de gran éxito, que superaron un montón de edad. Pero ¿cómo termina eso? O sea, ¿tiene un capital? ¿Sigue trabajando? ¿En qué condiciones? No, el tema es así. Ante la hipótesis de quiebra, la ley 25.284, que es la que prevé esta figura, que se llaman los fideicomisos de administración con control judicial, están justamente enderezados y previstos para las hipótesis de sujetos concursables que son asociaciones civiles deportivas de primer grado con personería jurídica. Única y exclusivamente para esto. En esto que quedan englobados generalmente todos los clubes de fútbol, por ejemplo, que son asociaciones civiles deportivas de primer grado con personería jurídica. Y fue el motivo por el cual se sancionó este texto legal. ¿No? Recordemos más o menos la época en que esto se sancionó. Había un club de los denominados 5 grandes. Creo que Racing ¿no? era. Exactamente. Sí. Estaba atravesando por una crisis institucional muy importante, y que en la inminencia del remate de la sede social y de la cancha, bueno, todo un escándalo, ¿no? Y salió la ley esta, que fue un salvavidas, que le permitió salir de esa situación de crisis por la que estaba aparentando. Cuando uno pregunta, dicen que en realidad la ley esta no fue con motivo de Racing, cuando era de público y notorio que este era el hecho público de conflicto, ¿no? Que generaba esto, pero dicen, no, fue por un humilde club del interior, que era Mandillú de Corrientes, ¿no? Y que en función de eso se había elaborado toda esta ley. Bueno, crean lo que quieran, pero el foco del conflicto estaba en ese momento en Racing. Se crea esta figura, la figura es un fideicomiso de administración por un órgano tripartito, que es el que crea la ley, con un control judicial. Si se declara la quiebra, ¿qué es lo que se hace? Se convierte
esta quiebra en el régimen del fideicomiso de administración con control judicial que establece esta ley. Se pone en cabeza de este órgano tripartito, ¿no?, la administración de la entidad por un plazo de 3 años que se puede renovar por 2 periodos idénticos, 3 más 3 más 3, 9 años como máximo. ¿Con la finalidad de qué? De administrar este fideicomiso, generar los recursos suficientes para cancelar pasivos y poder continuar. Esto lo que evita es la liquidación. Es un mecanismo que evita la liquidación de este tipo de entidades. Ahora, lo que tiene que saber es que esto está enderezado exclusivamente para estas figuras, estas personas jurídicas, que son entidades civiles deportivas de primer grado con personería jurídica. Que cualquier otra persona jurídica o sujeto comisario no puede acceder a este mecanismo. Tiene que tratarse de este en particular. Claro, y también había la condición, que es la que a mí me quedó dando vuelta, de que tenía que garantizar el capital que quedaba algo, pero no sé si ese capital tenía que garantizar que pudiera seguir laborando ya cuando empezaba trabajando, ya cuando empezaba el problema. Porque... Sí, en realidad lo que tiene que garantizar acá es que es similar a lo que ocurre en una quiebra, por ejemplo, donde se dispone la continuación de la explotación de la empresa, que la generación de los recursos que haga ese régimen de administración no sea deficitaria. O sea, que genere ingresos suficientes como para poder atender, ¿no?, y cancelar los pasivos, porque esta es la finalidad. O sea, no es administrar bajo otra figura para que hagan el negocio esta. Recuerden cuando fue lo del tema de Racing, que se había creado esta sociedad que era blanca y celeste, que era la que administraba, ¿no?, el club en ese momento. Y la idea no es, ¿no?, que se tercerice, que administre y que se hagan el negocio esta gente, sino es administrar en pos de resolver el conflicto. Correcto. Y la única forma de resolver el conflicto era cancelando los pasivos. ¿Y por qué esto que tuvo, digamos, resultados positivos en la gran mayoría de los casos en los clubes de fútbol? Porque se da esta particularidad, que aparece una perlita, una joyita de esta en las inferiores del club, ¿no?, y que funcionó, y que lo vieron del exterior y dice, che, este pibe ¿cuánto vale? 30 millones de euros, listo, ya está. Y a lo mejor con la venta de un jugador resuelven los pasivos que tenían. Claro. Y por eso es que se ha previsto este mecanismo para este tipo de sujetos y que no sería viable para otros, porque no se dan estas circunstancias especiales, ¿no?, que tiene el mercado de fútbol y las ventas de jugadores y un montón de cuestiones más. Acá se ha dado exitosamente por esta circunstancia particular. Bueno, gracias, doctor. Incluso el doctor Garabuzzo había dicho que la mayoría de los clubes del fútbol argentino y del fútbol, digamos, latinoamericano había incurrido o había caído en este proceso, que eran 186 clubes, me parece. Sí, sí, un montón. Un montón. Prácticamente de acá del país muchísimos atravesaron por este mecanismo y le permitió sanear los pasivos bajo esta figura. Y muchos otros estuvieron al borde y bueno, después por otras circunstancias lograron zafar. Pero muchos clubes han pasado por mecanismos similares a estos. Es verdad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Yo te contaba que la película Luna de Avellaneda, que te decía, trata del tema de un club, justamente, que es un ejemplo de lo que ocurrió en esa época, que luego motivó, ¿no es cierto?, esto que vos estás contando, la reforma, o sea, la ley. Es verdad, es el próximo material, cierto que me habías dicho, y mira, me lo anoté acá de nuevo porque me habías dicho de la película y no me acordé. Sí, porque justamente da cuenta de todo esto que vos estás contando, en el sentido de que anterior a la ley. Esto es un ejemplo de los tantos que hubo que vos estás enumerando, sí, pero lo cuenta de manera muy piola, ¿no? Así que bueno. Hola, buenas tardes, me voy sumando, me sumé, estuve hace un ratito, estoy escuchando, Hola, Guillermo, bien. ¿cómo estás? Bien, todo bien. Si me vuelven ahí también aproveché y tomé los presentes. Voy a buscar el cable, un segundito, ya vengo. Ok, ya ahí también aproveché para ir tomando los presentes. Voy a subir un poco el volumen porque
ya que estamos un poquitito ahí. Bueno, ¿cómo van? Todo bien, por acá. Tratando de Tratando llegar de... al 6, más o menos no completo. Llegar. Completo. Bien, Tratando bárbaro. Como ¿Cómo dijo, van de con los llegar con trabajos algo de prácticos? pelo. ¿Cómo? ¿Eh? No, y no, es Bien. una materia que uno lee, pero tiene que entrar las puntadas finales en esta semana, evidentemente, para terminar de desmenuzar todo. Bien, igualmente el foro queda activo, cualquier inquietud también la vamos a ir resolviendo sobre la marcha, ustedes pregunten y siempre vamos a ir respondiendo. ¿Van bien con los trabajos prácticos también? ¿Sí? Bien, bien. No sé, Han pero lo entregado muy buenos corrigieron. trabajos prácticos, por lo menos los que nos han tocado corregir a nosotros con la doctora Bernal. En esta semana hemos visto unas hermosísimas líneas del tiempo, unas maravillosas líneas del tiempo. Han todos trabajado mucho, muy, muy, muy bien. Y después, bueno, ahora cada comisión como que se va repartiendo distintos grupos de profesores, les toca corregir los trabajos prácticos, a nosotros nos tocaron los de las líneas del tiempo y la reflexión. Demuestran que tienen un buen manejo, por lo menos de la secuencia del concurso preventivo. Ahora, claro, hay que ir fijando conceptos, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Pero bueno, ¿alguna duda más? ¿Ninguna? Seguramente Yo después tengo, en los últimos... yo Sí. en realidad no sé si es una duda, es algo que no me cierra. No me cierra lo de la, no me cierra lo de la tercera vía, porque me parece que es claro que se viola un principio como es el de preclusión. Y no me termina de cerrar, porque entiendo que el juez, o sea, no puede tampoco decretar la quiebra porque claramente se llegó a un acuerdo, pero tampoco me cierra lo de la tercera vía, o sea, no es algo que lo termine, no me cierra. No sé si eso tiene algún fundamento más por ahí doctrinario que me sirva para leer. Mira, estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, No te cierra bien, iba a como no le decirlo, cierra mucho Guillermo. más. El tema, ¿sabes cuál es? Que cuando se legisla Guillermo, en estás sin forma así, video. Ponete el sí, sí, video porque sí. es mejor escucharte hablar con algo de imagen, porque si no es una situación extraña. Decía que cuando el legislador quiere legislar mal, lo hace, pero a la perfección, ¿no? Y en este punto es lo que hizo, que fíjense que reformó, ¿no?, este artículo, el artículo 52, incorporó el famoso Crandall Power, ¿no? Incorporó algunas cuestiones, ¿no? Y no dio soluciones, ¿no?, a esta problemática de decir, bueno, y si no homologo, ¿qué hago? No dijo nada, guardó silencio absolutamente. Entonces, la disyuntiva que se planteaba era, ¿qué es peor? ¿No? ¿Que me maten de un tiro o que me maten ahorcándome o en una silla eléctrica? Y la realidad es que no era esa la disyuntiva de decir, bueno, que viva o que muera. Hubiese sido mejor. Bueno, pero acá las opciones son, bueno, ¿qué es lo menos malo? Y lo menos malo fue lo que crearon, que fue esta tercera vía, ¿no? Es decir, como no puede decretar la quiebra, porque no lo puede hacer, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y cómo solucionamos esto que ahora no hay solución y no la previeron? Y bueno, esto es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y la realidad es que claramente, yo se los dije, lo hablamos en la clase, que esto viola abiertamente el principio de preclusión. Etapa que se cerró. Pero el problema, insisto, está en que la ley en este caso tendría que haber dicho que si no homologa el acuerdo, por considerar que la propuesta es abusiva, dejemos de lado lo del fraude de la ley. Como les aclaré en la clase, el fraude de la ley, descartémoslo, porque si hay fraude, el juez estaría habilitado a aplicar una sanción más severa, porque hay fraude. Pero en este caso, que es este aspecto tan subjetivo que la ley no define, que es el del abuso, tendría que haber dicho, bueno, si no homologa, ¿qué hace? Dar la solución y no dejarlo, ¿no?, a la resolución, ¿no?, de la justicia que diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué mecanismo implementamos acá con esto? Coincido en que viola el principio de preclusión, que no debió haber sido esta la solución,
pero lamentablemente esto ocurre porque se ha legislado en forma desprolija. Pero intencionalmente, eso es lo que más bronca da. Porque en este mismo artículo, como les decía yo en la clase que tuvimos, ¿no? La realidad es que algún concepto cargado de una fuerte subjetividad lo define, y en el mismo artículo no define otro concepto cargado de fuerte subjetividad. En este caso dice, la propuesta abusiva no la define. ¿Qué es una propuesta abusiva? No lo dice. Sin embargo, cuando habla en el Camden Power de la discriminación, sí lo dice, que se debe interpretar por trato discriminatorio a los acreedores. Entonces, esto es lo que quiero que les quede claro, que se legisla a veces adrede mal, para generar este tipo de conflicto, este tipo de controversia. Porque nadie puede pensar en su sano juicio que la circunstancia de haber dicho que el juez podía no homologar una propuesta que era abusiva no iba a traer cola, si no explicaba qué era lo abusivo en este caso. Y no lo hicieron. Entonces, por eso que se genera toda esta situación de conflicto. Entonces, ante los males, el peor de los males, ¿qué es? Y bueno, abramos la tercera vía, violemos el principio de la preclusión, pero es preferible esto de quitar una quiebra. Sí, obviamente que es preferible eso, pero no sé si es lo correcto. Yo considero que no, que tampoco es lo correcto. Que lo correcto hubiese sido que la ley hubiese dicho en este caso qué es lo que se debía hacer, cosa que no hizo. ¿Bien? Porque de última, si no se logra un acuerdo o se logra un acuerdo fraudulento, más o menos estaríamos en la misma situación. Claro, pero es distinto porque si hubiese fraude, por eso le hago la distinción acá entre lo que sería el fraude y el abuso. Porque si hay fraude, ¿no? El fraude se interpreta o debe ser interpretado como una maniobra, ¿no? Que tiende a engaño, ¿no? Que es distinto que una circunstancia que queda a criterio del juzgador si es considerar que es abusivo o no. Porque para vos puede ser abusivo una cosa que para el de al lado puede no serlo. Claro. El fraude es distinto porque fija algún criterio, algún parámetro, y en cuyo caso, si lo que se pretende es defraudar a otro sujeto, que ya acá no importa un criterio subjetivo, por ejemplo, porque se pretenda homologar una propuesta que sea contraria a la moral y a las buenas costumbres, bueno, acá el juez estaba habilitado, y no necesitaba el juez que dijera a la ley que le podía negar la homologación. Más aún, en este caso le podría negar incluso decretarle la quiebra si lo que pretende es homologar una propuesta que aclara claramente lo que importa es violar el sistema legal. Pero el abuso es distinto. ¿Por qué? ¿Y por qué? Usted considera que ofrecerle el 30% es poco, pero mis acreedores me dijeron que no. Y más, me dieron el ok con esto. ¿Y qué sería algo acorde? ¿Un 40? ¿Un 35? ¿Un 50? ¿Un 62? O sea, quedamos al arbitrio de lo que el juez considere en este caso, ¿no? Y entonces ahí es el problema del abuso. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber definido, tendría que haber ampliado un poco el concepto, como lo hizo con el trato discriminatorio, tendría que haber dicho lo mismo acá. ¿Cuándo se va a considerar que es abusiva la propuesta? Cuando ocurra alguna de estas circunstancias, o todas estas circunstancias, o algo. Pero que diga algo, pero no dijo nada. Entonces, tenemos estos problemas. Perdón, Pablo, no sé si terminaste, te quería consultar sobre ese tema, sí, el abusivo. Sí. ¿Hay en alguna, el juez, en la clase, no sé, termina Lorena, si estabas... Gracias. Cuando hablamos de abusivo, ¿el juez alguna vez hace alguna indicación? ¿Tiene facultades para hacer una indicación? Algo se dijo en clase, pero no sé tampoco si ese criterio en alguna oportunidad o en algún concurso se hace. Dice Macanudo, esto es abusivo. ¿Cuál es lo no abusivo? ¿Alguna vez propone, indica, aconseja? En la generalidad de los casos los jueces lo hacen. Partamos de la base del primer caso, que fue el de Línea Landwehr, en donde los jueces en general no se limitan a decir que la propuesta que se pretende homologar es abusiva, sino que avanzan un poco más y dan ellos su criterio de por qué consideran que es abusiva, como para establecer una pauta
para que si mandan a renegociar por la tercera vía, se sepa cuáles son los criterios que ellos objetaron, que los llevaron a considerar que la propuesta era abusiva. Ahora, esto no quiere decir que estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque puede decir, yo considero que es abusiva, ¿no? Porque ofreció pagar un 30 y usted estaría en condiciones de pagar un 50. O porque ofreció pagarlo en 30 años y en realidad es mucho, debería ser más corto el plazo. O porque la tasa de interés es baja, en realidad, en función de la cantidad de plazo que está pidiendo. Y volvemos a lo mismo. Si bien puede fijar las pautas que a mí me permitan, al momento de renegociar en esta tercera vía, ¿no? Me tengo que adaptar a los criterios que el juez me fija. Porque es él el que los está estableciendo. Porque la ley no dice nada. Si en el momento, ustedes piensen lo siguiente, cuando se sanciona la ley esta en el año 95, el concursado no podía efectuar propuestas, ¿no? En cuanto a la quita que se tenía o que se podía ofrecer, que vaya menos del 40%. O sea, el concursado tenía que asegurarle el 40% más de lo que le ofrecía. Esto originariamente. Con reformas posteriores que sufrió la ley 24.522, se eliminó ese porcentaje de quita. Entonces, ¿yo qué le puedo ofrecer? Pagarle el 10%. ¿Puedo ofrecerle esto? Sí. Pero muchos jueces van a poner el grito en el cielo diciendo, ¿cómo le va a ofrecer pagar un 10%? Y discúlpenme, ¿no? El término a lo mejor que voy a utilizar. ¿A usted qué le importa cuánto le voy a ofrecer? Perdón, ¿le estoy ofreciendo a usted pagarle eso? ¿Le estoy proponiendo una quita en su sueldo del 90%? No, usted va a cobrar lo mismo. ¿Y qué le afecta, ¿no? Al órgano jurisdiccional que yo le ofrezca pagar a mis acreedores? ¿20, 30, 40 o 100? Nada. Los acreedores tendrán, ¿no? Tendrán todas las herramientas en su mano para decir, bueno, y yo quiero esto. ¿Qué problema hay? Prefiero esto que quiebre, por ejemplo. Pero hay jueces que no lo entienden, y hay doctrina que no lo entiende también, y se ponen en un rol que nadie los llamó a estar en ese rol, que es en defensa de los acreedores. La ley de concursos no actúa en defensa de nadie, ni de los acreedores, ni del deudor, ni de nadie. Tiene que ser absolutamente imparcial. En algunos actos del proceso a lo mejor se inclina más hacia un lado, en otros se inclina más hacia el otro. Pero el juez, principalmente, no puede ponerse en defensa de nadie. Porque si él acá en este caso le niega porque considera abusivo, ¿no? Es porque en alguna medida está considerando que se están perjudicando los intereses de ¿quiénes? De los acreedores. Porque se pone en la piel de ellos. No, escúcheme, ¿cómo usted le va a ofrecer pagarle un 10% nada más? Y a 30 años. ¿Considera que es abusivo para quién? Para los acreedores. Pero los acreedores le dijeron, ok, te damos la conformidad. Entonces es abusivo a su criterio. A esto es lo que me refiero, que es lo que no termina de cerrar, ¿no? Estas potestades, este control de mérito que le volvieron a poner al juez para que cometa estos, si es abusivo lo que él considera, en este caso lo que podemos decir que el juez puede pecar de cometer excesos de interpretación, más que abusos, excesos. Te están preguntando a través del chat, pero entonces esta tercera vía es la posibilidad de renegociar, pero nuevamente sin pautas, y otro responde con las pautas que impone el juez. Que en realidad, como se ha dado en la práctica esto, se termina resolviendo con las pautas que fija el juez, en el fallo por el cual niega la homologación y establece que lo que él considera abusivo es esto, esto y esto otro. Entonces, al concursado le queda como única alternativa, ¿no? Reformular su propuesta en función de las pautas que le fija el juez. Y esto es lo que yo critico, decir, bueno, volvemos al juez empresario. El juez tiene que ser juez, no tiene que ser empresario. ¿Por qué tiene que él meterse a establecer pautas de negociación en algo que tiene que ser libremente establecido entre acreedores y deudor? Estaba perfecto lo que antes establecía la ley, en cuanto a que el juez tenía que ejercer un control de legalidad formal. O por lo menos, si se incorpora esto del abuso, que sea con alguna precisión, que sea con algún detalle más de qué es lo que debemos considerar abusivo o no.
pero en la forma en que se incorporó y que se legisló, está pésimamente incorporado y genera todas estas situaciones de conflicto. A eso es lo que voy. Porque podemos estar de acuerdo en que el juez tampoco tiene que masticar vidrio molido, si le están pretendiendo homologar algo que a todas luces se ve que es algo desventajoso, desvalioso, que está mal. Pero pongámosle pautas, no lo dejemos al arbitrio simplemente de él, de decir, bueno, no, este caso es abusivo, y este otro no, este no, porque este en realidad ofreció 2 puntos más, ¿no? Entonces ya considero que está bien. Entonces ya queda, esto es una Haciendo lotería. una comparación, Guillermo, que viene también a correlato de esto. Fíjate que cuando el deudor efectúa propuesta de agrupamiento y clasificación de acreedores, opinión del síndico mediante el informe general y observaciones de los restantes en la oportunidad del 40, el que fija definitivamente las categorías es el juez, pero si no las estima razonable, el legislador le da las pautas y le dice, estas serán las categorías mínimas legales. Es decir, el juez tampoco se puede poner a empresario a diagramar cuáles serían las eventuales categorías en que el deudor debería agrupar a sus acreedores si no estima razonable el criterio de la propuesta efectuada por el deudor. Pero el legislador ahí sale a decir, mire, señor juez, en sus manos, usted como director del proceso, va a ser el que va a fijar en definitiva las categorías, los acreedores incluidos en ella. Y si no estima razonable lo propuesto, acá están las categorías mínimas legales. Esto no lo hace el legislador cuando está en la situación acá de la homologación del 52, dice, en ningún caso debe efectuar una propuesta abusiva en fraude de ley, pero no le brinda pautas. Y ahí es donde vienen estas creaciones pretorianas que dejan al justiciable a la deriva o a la discrecionalidad, porque no establece un camino claro para nadie. Es tan riesgoso para todos, en definitiva. Pero sí lo hace, por ejemplo, en materia de categorización, están bien claras las pautas por el legislador, y dice, usted no se pone en empresario, usted no se pone a categorizar por el deudor. Acá están las categorías mínimas legales si usted no lo estima razonable. Tendría que estar de la misma manera establecido para el caso de, o de alguna otra, digamos. Tendría que haber definido, en alguna medida, cuáles son los criterios por los cuales considera que la propuesta es abusiva. Eso es lo que tendría que haber hecho, y no lo hizo. Y esto generó todos estos problemas. ¿Qué más? El chat, hacer alguna pregunta que quieran. Ahí les informo para los que se incorporaron un poco más tarde, que estén atentos al aula virtual, que se va a estar publicando seguramente ahí, bien el tema del horario del examen del día 30. Porque como les anticipaba, probablemente la mesa de examen dé inicio a partir de las 10 de la mañana. Entonces, quédense tranquilos porque se va a publicar ahí todo, el horario de inicio, se van a publicar también los links de Zoom para cada una de las salas que se va a conformar, los alumnos que van a ir a cada una de las salas, así que va a estar todo publicado. Quédense tranquilos que en el transcurso de entre el martes, miércoles y la semana que viene ya va a estar todo definido. Pero estén atentos a eso, por favor. Pregunta. Yo tengo una duda. ¿De la bolilla 10? ¿Sí? Ah. Lucía o Magdalena, ¿quién preguntaba? Yo tengo una duda, pero no sé quién habló también. Magdalena, habla vos, y después le damos el paso a que sigue. Bueno, mi duda es con respecto a la clasificación que se hace en las verificaciones. La clasificación de las verificaciones, cuando se habla de ordinarias, extraordinarias y, y las tardías, y dentro de ellas, ¿cómo se las clasifica cada una? Porque escuché una clase que subieron
y se me confundió con las que había entendido de un PowerPoint. No, está bien, mira, es muy simple el tema. En realidad nosotros hablamos que puede haber 3 formas, ¿no? Así para agruparlas en alguna medida en materia de verificación. Por un lado tenemos lo que son las verificaciones que están dirigidas a cualquier tipo de acreedor, que yo las nombro y digo como verificaciones troncales, que es, por un lado, la verificación tempestiva u ordinaria, la del artículo 32, y por otro lado la verificación tardía, la del artículo 56. ¿Por qué digo que son troncales? Porque estos procedimientos verificatorios de la verificación tempestiva o la tardía, cualquier acreedor puede acceder a ellos, sea de la naturaleza que sea. Bien, las otras verificaciones son las que denominamos como verificaciones atípicas, anómalas o extraordinarias, en las cuales, ¿cuáles son las hipótesis que incorporamos ahí? Varias. Son varias las hipótesis. Por ejemplo, la del prontopago laboral, del artículo 16, que es una de las hipótesis. ¿Por qué decimos que son atípicas, anómalas o extraordinarias? Porque en este caso ya no es que cualquier acreedor pueda hacer uso de estos mecanismos para incorporarse al pasivo, sino que tiene ciertas limitaciones, ya sea por el sujeto que se trate o por las circunstancias particulares del reclamo que permitan incorporarse mediante este mecanismo. Tenemos el pronto pago laboral del artículo 16, la oposición del boleto de compraventa, ¿no? Del artículo 146, la posibilidad de las ejecuciones por remate no judicial, ¿no? Del artículo 23, la posibilidad de la promoción de las ejecuciones de garantías reales, ¿no? Del artículo 21, para los acreedores que son titulares de garantías reales, que pueden, una vez solicitada la verificación tempestiva, iniciar el trámite de la ejecución hipotecaria o prendaria, por ejemplo. La posibilidad también que se contempla en el artículo 20 para el co-contratante in bonis en los contratos en curso de ejecución con prestaciones recíprocas pendientes, de requerir su reconocimiento por las prestaciones adeudadas a la fecha de la presentación en virtud de ese contrato que se encuentra en curso de ejecución y en donde existen prestaciones recíprocas pendientes de ambas partes, y que para la continuidad del contrato puede exigir que se le paguen todas las prestaciones adeudadas a la fecha de la presentación. O sea, esos mecanismos que estamos hablando acá son los que denominamos verificaciones atípicas, anómalas o extraordinarias. ¿Por qué? Porque se permite, ¿no?, el reconocimiento de un crédito al pasivo concursal, pero que está limitado o condicionado a algunas circunstancias particulares, como pueden ser ciertos contratos que se han celebrado, el 20 y en la oposición de un boleto de compraventa estamos relacionados a contratos, o a ciertos sujetos en particular, acreedores que son titulares de garantías reales o laborales, que tienen otros mecanismos que permiten su reconocimiento en el proceso concursal. Entonces, cuando hablamos de verificaciones atípicas, estas que les mencioné, son las que ustedes tienen que tener presentes. Las otras son las troncales, la tardía o la tempestiva. Esos serían los mecanismos que tienen que tener en cuenta. Genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra Yo tengo duda? una pregunta, sí. Cuando hoy estuvo hablando de las acciones excluyentes, que nombró 3 casos, sí, yo me quedé pensando, ¿el boleto de compraventa no sería también una acción excluyente? Sí, correctísimo. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia, Lucía, ahí? Que las 3 primeras que yo les mencioné son acciones excluyentes de créditos. La impugnación de observación, el incidente de revisión y la acción de dolo son acciones excluyentes de créditos. Y la que vos mencionás es una acción excluyente también, pero en este caso, ¿de qué? ¿Me lo vas a responder vos? ¿Es una acción excluyente de qué? De un inmueble. De bien, exactamente, de bienes. Acá no pretendés excluir un crédito, sino que pretendés excluir un bien del patrimonio de ese sujeto. Pero no le resta el carácter de ser una acción excluyente. Es correctísimo lo que vos decís.
Pero Ah, la bien, diferencia de las otras, en este caso es una acción excluyente de bienes. Lo que vos pretendés lograr a través de una oposición de un boleto de compraventa. Entonces, está bien la salvedad que haces y está bien que se aclare para todo el resto de tus compañeros. Esta también es una acción excluyente, pero de bienes. Perfecto, gracias. No, por favor. Yo voy moviendo acá el teléfono porque lo tengo desde el teléfono, entonces no me entran todos en la pantalla. Entonces voy viendo si alguno habla para verle la cara. ¿Alguna otra pregunta? Nos falta el martillero oficial de la comisión, que es Sebastián, que es el que baja el martillo para el cierre de la clase. Yo tengo una pregunta, pero por ahí es medio general, pero bueno, si nadie tiene una pregunta. Dale, No, dale. Todo bueno, no todo termino de sumado. no termino de entender como la finalidad en el concurso del garante. No me cierra, no lo leí, no lo terminé de La entender. finalidad del concurso del garante la vas a tener, Lucía, cuando termines de comprender lo que son los efectos del acuerdo homologado. Porque tiene estrecha vinculación con esto. Vos sabés que cuando se homologan los acuerdos, ¿cuáles son los efectos del acuerdo homologado? ¿Qué produce? ¿Qué efecto produce la homologación del acuerdo con respecto a los acreedores y sus créditos? La innovación y el efecto general erga omnes. Bien. ¿Y qué pasa? Ese efecto novativo, que es una innovación de tipo concursal, ese efecto novativo alcanza también a las obligaciones que asumieron los codeudores o fiadores o garantes del deudor. ¿Los liberan? No, claro. Y El entonces, único caso ¿por es qué el del se concurso del concursa el garante. garante? ¿Por qué Claro. se concursa el garante? Porque si no se queda con la ñata contra el vidrio, ve que el otro homologa, que el otro paga el 40%, que lo paga en cuotas y todo eso, y él paga el 100% cuando es exigible. ¿Por qué te parece que se concursa el garante? Se concursa el garante porque quiere esto mismo, quiere los mismos efectos. Y se dice que es una innovación concursal, no la típica del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la innovación alcanza no solamente la obligación principal, sino también las accesorias. Y la obligación de garantía, en realidad, también se vería afectada. Y acá simplemente te va a innovar la relación, digamos, el crédito con el deudor principal. Y el garante, si no se concursa también él, y no llega a un acuerdo en estos términos, ya sea garantizándose él por separado o conjuntamente con su garantizado, no accede a estos beneficios. Por eso mismo es que está la figura del concurso del garante prevista por la ley. ¿Y por qué consideran ustedes que es una excepción, o se ve muchas veces la excepción del concurso del garante como una excepción al presupuesto objetivo del estado de cesación de pagos? Y ahora les pregunto a ver si han entendido un poco y vamos repasando los primeros temas. Sí, porque no requiere el presupuesto objetivo. Perdón. Sí. Decía que no necesariamente tiene que estar él en estado de cesación de pago para poder presentarse. Okay. Y basta con que, como pasa en el concurso en caso de agrupamiento, que lo esté, en este caso, el principal, y eso pueda traerle efectos a él. Ahora, la ventaja es ahí, es que él, aún no estando en estado de cesación de pagos, puede concurrir a esta figura porque quiere los mismos efectos que el otro. ¿Y qué pasaría? ¿Él podría solo, sin estarse en estado de cesación de pagos y no concursarse conjuntamente con su garantizado, ir por otro lado y pedir su propio concurso preventivo? Miren la carita de Garabuzo. No. Y no, si no se encuentra en esta situación de pago, no podría. ¿Por qué? Porque no se da el presupuesto objetivo. Entonces, si no lo hace conjuntamente con su garantizado, no lo podría hacer, salvo que él mismo esté en estado de cesación de pagos. La ventaja es que si lo hace conjuntamente con su garantizado, se lo releva de acreditar esto, porque basta con que el obligado principal lo esté, y a él puede afectarlo para ir sin que se configure este presupuesto y solicitar su concursamiento, porque no quiere quedarse con la ñata contra el vidrio, porque no quiere quedarse ahí mirando cómo el obligado principal paga con una quita y cómodas cuotas, producto de haber logrado una homologación de un acuerdo conforme a la 24.522, y él no. Por eso es que iría, Lucía, recurriría a ese mecanismo. Y una cosa más importante a tener en cuenta en esto. Ustedes
recuerden bien, y esto se los remarco porque muchas veces se olvidan, que el artículo 32, cuando convoca a los acreedores a verificar, recuerden que el 32 le dice, todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación y sus garantes deben presentarse a verificar. ¿Por qué? Porque sabido es que si yo soy un codeudor o un fiador solidario y no me concurso bajo la figura del concurso del garante, frente a mi acreedor, voy a tener que responder por el 100%. Y si yo no me concurso bajo esta figura, a mí el acreedor me puede reclamar el 100%, y yo estoy obligado a pagar el 100%. Pero si yo soy un codeudor y no me presenté a verificar, ¿cómo le reclamo a mi codeudor después si yo no me presento a reclamar, a verificar en el proceso? Por eso es que la ley en el 32, cuando convoca a los acreedores, no solamente son los acreedores, y los garantes también, frente a esta eventualidad de que si yo tengo que afrontar el pago en el 100% de esto, pueda, mediante el reconocimiento de mi crédito en el proceso, repetirme del coobligado que tendría que haber pagado también al igual que mí, que mi persona. Por eso es que recuerden que cuando el 32 dice, es todos los acreedores de causa de título y los garantes también, porque la novación del 55 no alcanza, como claramente lo dice, a los codeudores y fiadores solidarios. Esto como para cerrar un poco la explicación. A mí respecto del garante no me quedó muy claro en el caso del desistimiento qué pasa. O sea, en el desistimiento del garante. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con el tema del supuesto, la hipótesis, un tema sumamente discutido, con el desistimiento del concurso del garante, ¿no? Y del garantizado. Porque si desiste el... Profesor, no se lo escucha, se cortó el micrófono. Sí, pero ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Bien. No sé, se desconectó justo recién. Les decía que con relación al desistimiento del concurso acá del garante, ¿no? Es un problema porque la circunstancia de que el garante desista, ¿no? del proceso, lo pone en la situación en que originariamente se encontraba. Si desiste el garante, y yo soy el que está garantizando esas obligaciones, ¿no? Lo que uno se tiene que preguntar es, ¿este proceso es una suerte de proceso accesorio de lo que consideramos que es el principal? Porque el tema es muy conflictivo. Ustedes piensen que la ley habilita a que se pueda acceder a este procedimiento del concurso del garante sin que el garantizado, en este caso, demuestre que él personalmente está en cesación de pagos. Entonces, si me tienen por desistido al garante, ¿no? En este caso, y yo estoy garantizando esa obligación y abrí el proceso sin tener que demostrar que estoy en cesación de pagos, ¿puedo sostener válidamente que se mantenga mi concurso cuando lo tuvieron por desistido al obligado principal en este caso? Y la lógica parecía indicar que no podría, porque yo no accedí al proceso demostrando que estoy personalmente en cesación de pagos. Lo que muchas veces ocurre en la práctica es que tanto el garante como el garantizado, ¿no? se encuentran, ¿no? en estado de cesación de pagos. Si el garante desiste, ¿no? bueno, en realidad él vuelve a la situación en que originariamente se encontraba. O sea, él va a seguir teniendo que responder por el 100%. El problema se plantea cuando que el desistimiento se opera en cabeza del garantizado, por el cual yo accedí al proceso. Y ahí es donde está el tema más conflictivo. Si lo tienen por desistido el garantizado y yo me concursé como garante, ¿qué suerte tiene mi proceso en este caso? Y si ustedes buscan la solución en la ley, ¿la van a encontrar? No la van a encontrar, como otras tantas cosas que no están resueltas.
¿no? Y son temas sumamente conflictivos porque las situaciones desde el punto de vista procesal que se pueden llegar a plantear. Entonces, la circunstancia de que el garante se lo tenga por desistido el proceso, la consecuencia legal inmediata, ¿cuál sería? Y que él vuelve a tener que responder por el 100%. Pero no traería consecuencias aparejadas al de el garantizado, que fue quien originariamente se presentó en concurso, y al cual accedió después el garante mediante el procedimiento previsto en el artículo 68. Eso es lo que tienen que tener ustedes en claro. Por lo general, cuando hay cosas que no están previstas en la ley, después se generan toda serie de discusiones o disquisiciones doctrinarias y todo esto, ¿no? Pasa lo mismo en concurso en caso de agrupamiento, que ustedes recuerdan que es cuando dos o más personas humanas o jurídicas que constituyen en forma permanente y exteriorizada un grupo, y que tienen que presentarse todos, y que por lo menos uno se tiene que encontrar en estado de situación de pagos con la condición de que el estado de situación de pagos de este afecte a los demás. La pregunta ahí también se plantea, ¿qué pasa si después incurren en incumplimiento de algunas cargas que le impone la ley a cualquier, porque se abre un concurso para cada uno de los integrantes del grupo, y si en alguno de esos expedientes sucede algún acontecimiento que dispare, que se lo tenga incurso en una situación de desistimiento, y ahí estamos frente a la misma situación de, bueno, pero la ley le exigió que estén todos, porque si no, mediante este mecanismo se bajan de concursamiento los más solventes, por ejemplo, los que tienen, digamos, un mayor patrimonio, y quedan solamente los otros, y en realidad la condición para acceder a esta figura era que se concursen todos los integrantes del grupo, y a su vez que todos sean sujetos concursables. Entonces, hay cosas a veces que la ley no prevé y que disparan todas estas discusiones, pero que se busca justamente esto. Son institutos previstos para que estén todos tramitando en forma conjunta. Lo mismo si al garante le facilito, sin acreditar que él está en estado de situación de pagos, acceder a un concurso preventivo sin darse presupuesto objetivo. Si desiste el obligado principal, si desiste el garantizado, y bueno, acá volvemos a foja cero, usted está en la misma situación que antes. Si usted mismo no está en estado de situación de pagos, no podría su proceso continuar, porque las figuras están muy atadas a la suerte de un concurso con el otro. ¿Hay algo más, chicos? Están todos ahí expectantes, se ven todas las caritas cual... Una pregunta. Martín. Teniendo en cuenta que quiebra lo vamos a ver más adelante, ¿qué sería lo elemental que tenemos que tener en cuenta para el viernes de en quiebra? Realidad, como tipo de proceso concursal, que es un mecanismo más de los que prevé la ley que permite resolver el conflicto concursal, la litis concursal. En ese sentido, simplemente, o sea que no solamente están los procedimientos que priorizan la negociación, que son todos los que hemos estudiado en esta primera parte, el concurso preventivo en sus dos variantes, el pequeño y el gran concurso, el concurso en caso de agrupamiento, el concurso del garante y el acuerdo preventivo extrajudicial, sino que también el conflicto concursal, esta litis concursal, se puede resolver a través de los mecanismos o procedimientos que llamamos falenciales, las quiebras, ya sea que se pida en forma directa, en forma indirecta, o por vía de extensión o refleja. Eso es lo único que tienen que saber, porque quiebra ustedes lo van a ver en la segunda parte. Nada más. Gracias. Una consulta que me quedó hoy. El incidentista que la situación permite como ponerle un paraguas, algo así, uno cuando va leyendo los apuntes lo lee, y a pedido del acreedor tiene que poner a disposición la prestación a través de una caución. ¿Bien? Sí. O si no, ponerla en un depósito, al depósito judicial si no resuelve el juez, o cómo resuelve el juez. ¿Cómo termina eso? ¿Cómo queda al final? ¿Tiene que esperar que termine el concurso? No sé cómo es el final de ese tema. Que no le sé, permite... No sé, Emilio, ¿en qué tipo de incidente te estás refiriendo acá? El que tiene incidente de verificación. O sea que el concurso está en marcha y ese está en incidente de verificación. Hay una parte que leí donde se permitía
a pedido del acreedor, solicitarle al deudor la prestación a cambio de una caución judicial. Sí. Y de que esa, es para acreedores con garantías reales, lo que está previsto acá. Sí, correcto, pero ¿cómo termina? ¿Hasta cuándo? Porque eso es decir, es algo para no suspender los plazos según lo que yo entendí, para no suspender los plazos del concurso, para no atrancar al concurso. En No sé si realidad, entendí mal, por ahí lo entendí mal, no lo sé. No es por eso, no es por no entorpecer los trámites del expediente principal, sino es justamente por la posibilidad de la ejecutabilidad del crédito por parte de ese acreedor, ¿no? Que estaría la ley permitiéndole que él pueda llegar a cobrarse con anterioridad de los restantes acreedores y no en el momento que corresponda, ¿no? Entonces, por eso es que le tiene que dar una garantía, una fianza de acreedor de mejor derecho, ¿no? Frente a esa posibilidad, cuando esté sometido todavía a discusión judicial. O sea, ¿qué es lo que le permite acá la ley? Decirle, bueno, está bien, usted puede pedir que se le cumpla la prestación y que se le pague, ¿no? Estando todavía discutiendo el reconocimiento de su crédito mediante este trámite incidental. Pero él podría pedir que se cumpla la prestación, pero como estamos discutiendo todavía si el crédito en definitiva va a ser reconocido o no, la ley le exige que preste una caución. A las resultas de que se resuelva el incidente. Esto es lo que tiene que esperar. Que se resuelva el incidente como para saber si efectivamente su crédito va a ser reconocido o no. Pero como es en el trámite incidental, esto no va a afectar el expediente principal, que va a seguir su curso normalmente. No va a tener ningún tipo de problema. Gracias, doctor. No, por favor, Emilio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando. Y de manera decirle que cualquier duda que se les pueda generar en estos días previos al 30 que tenemos el parcial, pueden canalizarlas a través del foro o vía mail, alguna pregunta puntual que quieran hacer sobre los contenidos. ¿Bien? Bien, yo ya les tomo asistencia, así que bueno, ya estudié mucho. Cualquier duda se las van anotando y nos la hacen llegar por el foro. Exacto. Todo va a estar bien. Y estén atentos al tema bien del horario del parcial, que vamos a estar publicándolo seguramente entre martes, miércoles, a más tardar ya vamos a tener todo publicado. Yo te digo buenísimo, Guillermo. Es casi, yo calculo que yo también. Bueno, nosotros nos hablamos solos ya. Bueno, Marcela también está ahí. Bueno, chicos, saludos, adiós a todos. Un muy buen fin de semana. Pásenlo muy bien. Hagan mucho los deberes, que nos estamos viendo el viernes que viene. Es el gran día. Así que todo llega, va a estar todo bien. Bueno, hasta luego, nos vemos. No se asusten que oral es más fácil generalmente, porque uno puede defenderse más. Así que no están acostumbrados. Sí, no sean malos. No sean malos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.